Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos aquí a Proindustrias. Iniciamos nuestro servicio informativo estableciendo un contacto en vivo y en directo vía Zoom con el señor Max Pastén. Él es director de pronósticos hidrológicos de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la UNA. Buenos días, señor. Bienvenido a Proindustrias. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Señor, ¿será que nos puede comentar cuál es actualmente el escenario hidrológico que presenta el país? Bueno, actualmente todavía el nivel del río se encuentra en situación crítica en gran parte de la cuenca del río, no así en la entrada del río Paraguay a nuestro territorio, que es Bahía Negra, que es donde el río se encuentra ligeramente superior al promedio. Pero desde ese punto, cuenca de aguas abajo, eh, el río prácticamente todavía se encuentra en una situación crítica, o sea, los niveles son bastante bajos, eh, y eso dificulta todavía el transporte fluvial, ya que en diversos puntos la situación todavía es crítica. ¿Esta situación se va a seguir manteniendo o existen proyecciones de que vaya mejorándose de aquí a un tiempo, señor? Y realmente el panorama no es tampoco muy alentador, digamos. Estamos ante un fenómeno en la Niña. La Niña normalmente tiende a reducir los volúmenes pluviométricos en la región oriental principalmente, y los pronósticos a mediano plazo indican que esa condición se va a mantener. Por ende, o como consecuencia de eso, los niveles del río no van a mejorar en forma rápida. Van a todavía continuar en esa situación. Podrían empezar a normalizarse recién a partir de marzo. Pero cuando hablamos de normalizarse, estamos hablando de valores próximos al promedio histórico de ese mes. Justamente, ¿cuál sería el promedio histórico y cuál sería el nivel ideal del río para que beneficie a todos los sectores que dependen de justamente de esta vía tan importante? Bueno, realmente el valor promedio varía de puerto en puerto, o de lugar en lugar. Eh, para nuestro caso, si nos basáramos en lo que estamos viendo en Asunción, el o mejor dicho, si nos vayamos a Bahía Negra, el valor promedio en esta época está alrededor de 2 metros, y en marzo estaría alrededor de 2,5 metros, ¿verdad? Y acá en Asunción, por ejemplo, como tener punto de referencia, Asunción estamos, el valor promedio está alrededor de 2,5 metros, y estamos en menos 0. En Asunción hoy amaneció con menos 0,33, o sea, estamos bastante alejados de lo que es el valor óptimo, por lo menos para una navegación un poco más fluida, ¿verdad? Se habla mucho de que estos niveles son históricos, los más bajos de aproximadamente 118 años. ¿Es así, señor? En Asunción, al menos en el 2021, llegamos al valor de menos 0,75, y ese valor es el más bajo históricamente registrado, con 118 años de registros que se tienen en el puerto de Asunción. Eso ocurrió exactamente el 6 de octubre del 2021. Y el anterior valor más bajo fue en el 2020, fue el 25 de octubre del 2020 específicamente. O sea, 2 años consecutivos en que se rompieron los récords de mínimos históricos en el río Paraguay. ¿Y cuándo se inició este fenómeno de la niña, señor? Y también hasta cuándo más o menos se espera que esté justamente vigente, generando toda esta situación en los ríos del país. El fenómeno de la niña empezó digamos, se estableció en aproximadamente octubre del 2021, pero también tuvimos una niña en el 2019 que terminó aproximadamente en marzo. O sea, tuvimos dos fenómenos de la niña en forma consecutiva. Eh, entonces, eso agravó un poco la situación, ya que en el 2019 tuvimos una sequía importante. Todos los recursos hídricos no alcanzaron a reponerse, y se presentó la siguiente sequía. Es por eso que se rompió el récord en el 2020 y se volvió a romper el récord superando el 2020 en el 2021, ¿verdad? O sea, dos eventos niñas consecutivas fueron las que afectaron a esta región. Eh, y como consecuencia tuvimos una sequía regional muy importante que afectó tanto a los ríos Paraguay como Paraná y todos sus afluentes en sí, ¿verdad?
Justamente mencionando estos afluentes del río Paraguay y Paraná, ¿cómo está la situación hidrológica también a nivel regional que nos afecta directamente a nosotros? ¿Cómo estamos en ese aspecto, señor? Y bueno, realmente la sequía es regional, tanto en Brasil, Argentina están sufriendo el rigor de este evento extremo muy importante. Eh, y bueno, las consecuencias en algunos casos son el suministro de agua para la población, inclusive, ¿verdad? En nuestro caso, el suministro de energía, la cantidad de energía que produce tanto el RCDP y el Yacyretá se han visto un poco afectadas, ¿verdad? Si bien no nos ha afectado a nosotros como sociedad, digamos, o sea, todos tenemos acceso todavía a la energía, pero pues la energía posiblemente para la industria es donde se ve ciertamente comprometida, ¿verdad? Pero obviamente todas las represas tienen sus planes de contingencia, ¿verdad? Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos indican que aproximadamente esta situación de bajantes de los ríos se va a mantener por unos 2 años más. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, señor? ¿Podría ser así? Bueno, realmente hacer un pronóstico a tan largo plazo es más complicado. Si bien cuando tenemos unos eventos de sequías así en forma consecutiva, ¿cómo se dice? Volver a la normalidad no es tan rápido y va a depender mucho de cómo evolucionan los sistemas que, digamos, condicionan la situación climática en esta región. Como dijimos, estamos en una niña, posiblemente esta niña se debilite o desaparezca hacia en el inicio de este año, marzo, por ahí. Las lluvias podrían empezar a tomar su condición normal, pero aún así eso no va a solucionar el problema totalmente de la sequía que tenemos actualmente. Después, posteriormente a eso, viene un periodo normal de reducción de las lluvias, pero una situación climática normal. Entonces, lo importante es la lluvia que tendría que ocurrir de octubre a marzo, que es la que ayuda a acumular la suficientemente agua para equilibrarse los meses de baja lluvia que van junio, julio y agosto, ¿no? Entonces, obviamente esta situación viene en cadena y no vas a tener una solución rápida. Ahora, 2 años en largo plazo, con eso no digo que no sea posible, ¿verdad? Que por de pronto este año yo creo que todavía vamos a estar con el efecto negativo de la sequía que vivimos viviendo. Y posiblemente el año que viene, si las lluvias se normalizan, podría empezar a atenuarse ese verano. Justamente esta situación es algo, es un escenario atípico o responde más bien a un escenario cíclico en el que se registran bajos niveles y eventualmente va subiendo nuevamente el nivel del río, o como ya le dije primeramente es algo totalmente atípico este escenario, señor. Bueno, realmente las sequías en sí son un fenómeno recurrente que se presenta con una cierta frecuencia. Eh, lo atípico ha sido la intensidad, ¿verdad? Y aparte que fueron 2 años consecutivos. Entonces, y también yo creo que lo más resaltante ha sido que hoy en día dependemos más de estos recursos que hace unos años atrás. Es decir, este mismo evento hace varios años atrás no iba a tener el mismo impacto que tiene ahora, ¿no? Debido a que hoy en día es nuestra principal vía de transporte. Pero no deja de ser un evento puntualmente extremo. Ya lo refleja sus valores, ¿verdad? Que fueron récord en forma consecutiva. Pero la sequía no es algo atípico, para nada, es algo que se presenta cada cierto tiempo. La intensidad con la que se presentó sí fue algo inusual. Y esto ya está muy relacionado a lo que todo el mundo habla, que podría ser el cambio climático, ¿verdad? Justamente, señor, ¿cómo esto afecta principalmente, como estuvo mencionando, a las binacionales? ¿Cuántos metros cúbicos menos más o menos pueden procesar? No sé por cuál sería la unidad de medida por segundo o por minuto. ¿En cuánto más o menos afecta esto hablando de las binacionales? Pero realmente no manejo cómo trabajan las binacionales en cuanto al volumen y todo eso. Eso ya es una cuestión netamente de ellos. Pero obviamente el recurso hídrico, las lluvias, que son las que acumulan el agua, que permiten que las represas puedan tener su volumen suficientemente de reserva como para producir la energía que se requiere, no va a ser la misma. O sea, va a tener un impacto sí o sí, y obviamente va a ser negativo, ¿verdad? Entiendo, señor. ¿Se podría decir que el nivel del río se podría seguir manteniendo y recuperando paulatinamente conforme pasa este año? Sí, digamos que todo indica
que todavía vamos a estar en una situación crítica, que a partir de marzo podríamos tener un repunte hacia la normalidad. Pero, como les dije anteriormente, lo importante es la acumulación de agua que tendría que haber ocurrido en estos meses de octubre a marzo, para que en cierta forma tengamos una reserva suficiente para los recursos de agua que puedan pues, alimentar todo este sistema, ¿verdad? Perfecto, señor. Le agradecemos mucho por todos los detalles que compartió con nosotros. Muchas gracias. De nada, cuando guste. Y bueno, lastimosamente fui portador de no muy buenas noticias, ¿verdad? Y bueno, esperemos que el escenario vaya mejorando conforme pase el año, señor. Muchas gracias. De nada, cuando guste. Bueno, así escuchábamos al señor Max Pasten. Él es director de pronósticos hidrológicos de la Dirección de Meteorología e Hidrología.